Bueno, conversábamos recién, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? En este año la previsión dice que estaría, por supuesto, ¿no? Por encima de las 3 cifras. Vamos a hablar con Lautaro Mollet, economista de la Fundación Libertad y Progreso. En este caso, la cifra que nos traes vos, Lautaro, sería una inflación para los próximos 12 meses cercana al 230%. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. La verdad es que estamos viendo un comienzo de año bastante agitado en materia inflacionaria. Era algo que ya de sí preveíamos debido a la corrección de precios relativos que estamos viendo fuertemente desde la asunción de Javier Milei y su programa de plan económico, ¿no? Lo cierto es que a partir de las expectativas que generaron este cambio, ya de por sí estamos viendo que en enero esta última semana comenzó a desacelerarse, ¿sí? Con lo cual ya empezamos a ver que probablemente el dato de enero sea menor que el de diciembre y en caso de continuar con esta tendencia, febrero incluso podría estar por debajo del mes de enero, con lo cual si bien seguimos en cifras verdaderamente altísimas y estratosféricas, lo cierto es que al menos la tendencia indicaría un cierto alivio. Habrá que ver qué pasa con el rubro de alimentos, ¿no? Porque suele colocarse por encima del IPC general y es además el que más contempla a los sectores más vulnerables, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, lo que compone justamente eso. Sí, totalmente. Y es ahí precisamente donde registramos, por suerte, la mayor desaceleración, ¿sí? En esta última semana, que incluso hizo que, al menos en los últimos 7 días, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se sitúe incluso por debajo de la variación semanal del índice general. Eso realmente es una buena noticia, si bien hay que tomarlo con pinzas porque estamos hablando de recién una desaceleración muy incipiente, ¿no? Vamos a ver si esto continúa hacia adelante o si es puramente algo coyuntural y en las próximas semanas volvemos a ver un repunte. Ujú. Bueno, está cayendo mucho el consumo también, ¿no? Y esto que pasa, que los consumidores, en la medida de sus posibilidades, no están convalidando ciertos precios. Sí, así es. La verdad es que, el día de mañana vamos a conocer el nuevo índice de salarios, si bien tiene un lag de 2 meses y va a ser el de noviembre, pero eso ya nos da cuenta de que los salarios vienen perdiendo en términos reales de hace mucho tiempo y lamentablemente el poder adquisitivo de la gente no acompaña precisamente a la suba de precios y en consecuencia, como vos decís, el consumo se está deteriorando fuertemente. Y bueno, eso también probablemente en estos primeros meses continúe con la tendencia recesiva que está mostrando el estimador mensual de actividad económica, y por lo tanto eso también traerá aparejado, la caída del consumo. Ujú. Probablemente eso también haga que algunos precios vayan a retraerse, sí, precisamente por la pérdida, o mejor dicho, la caída en la demanda, y a su vez eso hará que la inflación no se acelere tan fuerte como fue en los meses pasados. Hablemos de este fenómeno, ¿no? Relacionado a la distorsión de precios. Tal vez un mismo producto con una diferencia muy importante en puntos de venta que además son cercanos entre sí, ¿no? Esto que un poco nos termina descontrolando todas las variables, no solo las económicas, digo, incluso a los propios consumidores. Sí, bueno, la verdad es que la dispersión de precios de por sí habla un poco de la competencia que hay en la calle, ¿no? Es decir, si precisamente vemos esa dispersión, bueno, probablemente aquel comerciante que tenga el precio más bajo, y en la medida en que los consumidores se vayan dando cuenta, probablemente sea el que termine generando mayores ventas y en todo caso el resto de los comerciantes tendrán que ir bajando sus precios. Ujú. Eh, pero bueno, la verdad es que sí, la distorsión de precios en parte se debe justamente eh, a altos meses de inflación, ¿no? Porque uno precisamente lo que hace es perder el registro y la noción de lo que valen las cosas y no termina sabiendo si estás pagando un precio alto, un precio barato, y hace incluso que termines, digamos, buscando menos precios y termines yendo quizás al comercio que uno más frecuenta. Ujú. Con una inflación que cerró para el 2023 superior al 200%,
¿no? 211%. Que este año estuviera cercano a ese número que vos traes, 230, ¿te parecería un logro de Javier Milei o una falta de aplicación, ¿no? De un plan de estabilización como muchos reclaman, ¿no? También en relación a las medidas recientes. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de inflación anual, eh, tiene sobre todas las cosas un componente que es tomar cómo fue la inflación de los últimos 12 meses. Entonces, claramente ya parte de una base muy alta, ¿sí? Con lo cual eso va a hacer que la inflación de vuelta va a ser cercana al 200% durante todo el 2024. Va a ser importante ver cuál va a ser la dinámica de la inflación mensual a partir del segundo semestre. Si efectivamente comenzamos a ver que los datos de variación mensual son inferiores a los 2 dígitos, yo creo que va a dar cuenta de que efectivamente el plan que está ejecutando el gobierno actual, bueno, tiene un curso favorable en pos de bajar la inflación. Javier Milei dijo en algún momento, ¿no? Que para ir hacia los niveles deseados de inflación estaríamos hablando de 18 o 24 meses. ¿Cuáles serían esos niveles deseados? ¿Sería no tener inflación? ¿Sería una inflación por debajo de un 5%? ¿Y qué tan probable te parece, ¿no? Que se acomode en ese periodo que había dicho, en el sentido del análisis que vos hagas? Si es mucho, es poco, se puede hacer antes, no se puede hacer en ese tiempo. Sí, a ver, efectivamente yo creo que en el plazo de 2 años se van a dar las condiciones para que el gobierno pueda ostentar una inflación interanual por debajo del 10%. Si bien es una meta muy ambiciosa, si se sigue un paso firme, ¿sí? En línea de mantener un equilibrio fiscal, en línea de controlar los agregados monetarios, en línea de mostrarse verdaderamente creíble y no tener demasiado inconveniente en seguir hacia adelante con su plan, yo creo que eso va a generar credibilidad y en consecuencia se va a lograr una estabilidad de precios muy importante, que de vuelta en este primer año la inflación va a ser muy alta precisamente por este shock inicial y por más que en la segunda mitad del año esperemos que se desacelere, ya va a haber un arrastre estadístico muy importante que va a hacer que la inflación del 2024 sea alta. Ahora, si mantenemos esa dinámica para todo el 2025, bueno, probablemente ahí sí veamos una inflación con una desaceleración muy pronunciada para el próximo año. Control de precios. En este momento sin control, ¿no? Justamente se levantaron los acuerdos de precios. Las grandes cadenas de supermercados armaron, ¿no? Como una canasta básica de productos de consumo masivo, donde ellos se comprometen sin estar obligados, ¿no? A mantener esos valores en un número más bajo. ¿Cómo ves esta economía, ¿no? También teniendo en cuenta lo que sucedió los años anteriores. ¿Cómo lo ves en el sentido del impacto que pueda llegar a tener para los consumidores? Bueno, a ver, el impacto que puede tener para los consumidores, creo yo, precisamente que esta política, o mejor dicho, esta decisión de las empresas está más ligada a tratar de mantener el consumo en cierta medida estable y que no caiga demasiado. Pero en términos de inflación no creo que vaya a tener ningún impacto, ¿no? Es decir, venimos con años de controles de precio y la verdad que la inflación siguió en un franco aumento. Por lo tanto, en ese sentido no va a tener algún tipo de impacto favorable hacia la desaceleración, pero yo creo que de vuelta esta decisión viene más de la mano de tratar de que Ujú. las empresas buscan estabilidad en la demanda y tratar de no perder tanto dinero con la caída del consumo y la recesión. Bueno, pensaba en el contexto, ¿no? En el contexto político en el que se dan estas variables económicas. Algunos portales recientemente, cuando se dio a conocer el número con el que cerró inflación, la inflación argentina, el número más alto, ¿no? Respecto de todos los países del mundo, no sé si estaba cerca de lo que pasaba en el Líbano o por ahí, pero digamos, no es que había una diferencia tan sustancial. Hablaban un poco del contexto político, ¿no? En el que sucedía eso respecto a los otros países, ¿no? Tal vez algunos que están en guerra, tal vez algunos que están bajo un régimen de algún dictador y no tienen estas variables tan desconcentradas. Metámonos un poco en ese análisis, porque incluso es lo que dicen ciertamente desde el gobierno nacional, ¿no? Que en el caso de que
la política no acompañe, la situación va a ser mucho peor, ¿no? Respecto a cómo es actualmente. ¿Cómo lo ves vos eso como economista? Sí, a ver, desde el punto de vista del análisis más económico y teórico, si se quiere, hay que tener en cuenta que durante los últimos meses del año pasado, Argentina emitió base monetaria a un ritmo similar que durante la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, durante la pandemia era entendible que haya una expansión del gasto muy significativa, si se quiere, por, bueno, precisamente la crisis económica sin precedentes que estábamos sufriendo. Ahora, la verdad es que el año pasado llegamos a tener, sobre los últimos días de noviembre y principio de diciembre, una variación interanual de la base monetaria por encima del 100%. Entonces, claramente una sociedad que está sufriendo una inflación creciente desde las últimas 2 décadas, sumado a que la oferta monetaria es cada vez superior, bueno, eso claramente va a hacer que el valor del peso caiga de manera estrepitosa y genere tasas de inflaciones tan altas como la que estamos viviendo. Ujú. Eso por un lado, y por el otro lado, la cuestión política es sin duda un factor elemental en estos momentos, dado que, bueno, la verdad es que el gobierno de Javier Milei se está jugando buena parte de su plataforma de plan económico, ¿sí? En el Congreso. Entonces ahí claramente va a haber una puja de poder muy interesante que, bueno, ya se está viendo reflejada tanto en las declaraciones, por ejemplo, las de ayer del ministro de Economía en sus redes sociales, sobre si los diputados van a acompañar o no con el dictamen que se aprobó hace unos pocos días en la sesión de la próxima semana. Y yo creo que, de vuelta, al estar ahí la base del plan económico, si no se logra el poder, o mejor dicho, la aprobación en el poder legislativo, bueno, la verdad es que el gobierno va a estar en problemas. Aparte, va a tener menos credibilidad para poder Claro. plantear sus reformas y en consecuencia va a empezar a complicarse también en el plano cambiario, etcétera. Ujú. Bueno, muy importante eso que mencionabas, Lautaro, respecto, ¿no?, de lo que se espera también suceda la próxima semana con, veremos si se da, ¿no?, la sanción al proyecto de ley Ómnibus. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también tu análisis. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta